La lluvia había cesado hacía apenas unas horas, dejando en las calles de la ciudad un brillo limpio, como si todo hubiera sido lavado por manos invisibles. Sin embargo, dentro de la mansión donde vivía Sofía Vale, no había resplandor alguno que pudiera compararse con aquel destello exterior. Las paredes de mármol pulido, las alfombras de seda, los ventanales con cortinas pesadas y perfectas eran testigos mudos de un día que debería haber sido especial, pero que, como tantos otros, se deslizaba en el vacío de una rutina helada. Era su cumpleaños número 25, un día en el que cualquier otra joven habría esperado risas, voces amigas, abrazos familiares. En cambio, la casa estaba tan silenciosa que hasta el tic-tac del reloj de péndulo parecía un recordatorio cruel de lo sola que estaba. La rutina de la mañana había seguido su curso con una precisión casi mecánica. Los empleados, con la cortesía distante de quienes cumplen órdenes sin dejar traslucir sentimientos, le habían llevado la bandeja con el desayuno, el jugo de naranja recién exprimido, el café humeante servido en porcelana fina, los croissants aún tibios, todo dispuesto con una perfección impecable. La felicitaron con una sonrisa protocolar, con frases medidas que sonaban más a obligación que a alegría sincera. «Feliz cumpleaños, señorita Sofía», murmuró una de las enfermeras contratadas para asistirla en sus necesidades cotidianas, y después se retiró con pasos suaves, sin detenerse ni un segundo más de lo necesario. Nadie se quedó para compartir con ella ese momento. Nadie permaneció para preguntarle qué deseaba, cómo se sentía, si acaso recordaba a su madre en un día así. Los regalos habían llegado temprano, en cajas perfectamente embaladas, como si se tratara de transacciones comerciales. Un mensajero trajo un paquete de una joyería de París. Dentro reposaba un brazalete de diamantes sobre terciopelo negro, brillante, frío, inerte. Otro sobre contenía un comprobante bancario con cifras que parecían hablar de poder, pero no de amor. Algunos vestidos de diseñador habían sido colgados en su vestidor por las manos diligentes de las asistentes, vestidos que probablemente nunca usaría porque no tenía a dónde ir ni nadie ante quien mostrarse. Sofía los miró apenas un instante y apartó la vista, sintiendo que cada obsequio era más una declaración de distancia que de cercanía. Eran recordatorios de que su padre, Richard Ball, dominaba la puntualidad de los negocios, pero no había sido capaz de reservar un minuto de su tiempo para estar con ella en persona. Se acomodó frente al espejo de su habitación, dejando que la luz de la tarde, filtrada por las cortinas de seda, iluminara su rostro. El reflejo le devolvía una imagen que el mundo aún podía considerar hermosa. El cabello largo y oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros, la piel clara, las facciones delicadas. Pero sus ojos, esos ojos que su madre solía decir que contenían toda la vida del mar, reflejaban un peso distinto, el de los años de soledad, el de la certeza de ser invisible. Más abajo, bajo el marco del espejo, sus piernas inmóviles se exhibían como una verdad imposible de ocultar. 4 años habían pasado desde el accidente que le arrebató la movilidad. 4 años en los que había aprendido a soportar miradas de lástima, palabras compasivas y silencios insoportables. No había aprendido, sin embargo, a resignarse a la idea de que nadie, ni siquiera su padre, la miraba ya como a una mujer completa, sino como a un ser quebrado, una responsabilidad que mantener encerrada en un mundo de lujos y silencio. El día transcurrió con la lentitud de un reloj detenido. La mansión, con su perfección casi clínica, parecía cerrarse sobre ella como una prisión dorada. Recordaba con una punzada de nostalgia cómo había sido antes, cuando su madre aún vivía. Su madre organizaba pequeñas celebraciones, en la cocina perfumada con vainilla y canela, encendía velas sobre un pastel casero y le cantaba con voz desafinada pero alegre. En esos momentos, la casa se llenaba de calor. Ahora, en cambio, ni siquiera los secos parecían acompañarla. Se sintió como una visitante en su propia vida, alguien que había quedado atrapada en una rutina diseñada por otros. En medio de esa apatía, un recuerdo surgió con fuerza inesperada. La cafetería que solía frecuentar con su madre en su adolescencia. Un pequeño lugar escondido entre calles tranquilas, donde las tardes se teñían de dorado a través de cortinas de encaje y donde el aire siempre olía a pan recién horneado.
Allí habían compartido risas, conversaciones íntimas, secretos. El nombre del local regresó a su memoria como una caricia. Sweet Memories Bakery. Fue ese recuerdo, esa nostalgia, lo que la impulsó a romper con la inercia. Por primera vez en mucho tiempo, deseó salir, huir de los muros impecables que le resultaban asfixiantes. Pidió a su chofer que la llevara. El hombre, acostumbrado a sus escasas peticiones, arqueó apenas una ceja, sorprendido, pero no dijo nada. La ayudó a bajar por la rampa que conectaba su habitación con el garaje y la acomodó en el vehículo adaptado. El trayecto hasta el café se le antojó eterno y breve al mismo tiempo. Miraba por la ventana las calles húmedas y relucientes, los transeúntes que caminaban apresurados, sin imaginar que, dentro del auto de lujo, una joven buscaba desesperadamente un respiro de humanidad. Con cada esquina que reconocía, su corazón se aceleraba. Al llegar, el letrero aún colgaba sobre la puerta, algo desteñido pero intacto. El solo verlo le arrancó un nudo en la garganta. Dentro el ambiente era como lo recordaba, aunque más tranquilo. La madera de las mesas brillaba gastada, los aromas de café, azúcar y pan dulce llenaban el aire, y las cortinas de encaje tamizaban la luz del atardecer en franjas doradas. Apenas unos cuantos clientes se encontraban allí, absortos en sus periódicos o en conversaciones bajas. Sofía eligió una mesa junto a la ventana. Una camarera se acercó con una sonrisa amable, de esas que nacen más del hábito que de la complicidad. Poco después la mujer volvió con un pequeño pastel blanco decorado con 25 velas diminutas. No era algo que Sofía hubiera pedido, y por un instante pensó que quizá la recordaban de años anteriores. Fuera cual fuera la razón, ese gesto despertó en ella un temblor de emoción y de tristeza al mismo tiempo. Miró las velas encendidas. Cada llama parpadeaba, como si llevara consigo una chispa de esperanza, y al mismo tiempo, como si cada destello le recordara la soledad que la rodeaba. Respiró hondo y cerrando los ojos, murmuró un deseo que apenas se atrevió a formular en palabras. No estar sola, no sentirse invisible. Después sopló con suavidad, y el humo ascendió en espirales breves que se deshicieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Nadie aplaudió, nadie cantó, nadie celebró con ella. Solo el murmullo distante de la cafetería y el zumbido del refrigerador llenaron el espacio vacío. Se quedó allí, contemplando el pastel intacto, preguntándose cómo había llegado a este punto. Cómo se había transformado de la adolescente risueña que soñaba con un futuro lleno de amor a la mujer que contaba los días en silencio. Una lágrima resbaló por su mejilla y la limpió apresurada, temerosa de que alguien pudiera notarla. El gesto fue casi automático, como si se avergonzara de su propia vulnerabilidad. Y fue entonces, en ese instante de soledad absoluta, cuando el sonido de la campanilla de la puerta del café interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista, distraída, esperando ver a algún cliente anónimo más. Alguien que pasaría desapercibido en la monotonía del lugar. No sabía que ese sonido sería el preludio de un cambio profundo en su vida, que la rutina helada de los años estaba a punto de quebrarse con la entrada de dos desconocidos, que sin saberlo, traerían consigo el calor que tanto había anhelado. Y aunque aún no podía imaginarlo, aquella tarde que había comenzado como un recordatorio cruel de su soledad, se transformaría en el inicio de una historia que marcaría cada día que viniera después. El humo de las velas recién apagadas todavía flotaba sobre el pastel, cuando el tintinear de la campanilla de la puerta llenó la cafetería con un sonido simple, casi insignificante, pero que para Sofía tuvo la fuerza de un latido inesperado. Levantó la mirada con desinterés al principio, pensando que sería algún cliente más que entraba a refugiarse del fresco de la tarde. Sin embargo, sus ojos se detuvieron en la figura que cruzó el umbral y en la pequeña silueta que lo acompañaba. Era un hombre de hombros anchos, vestido con ropa sencilla que dejaba ver el desgaste de los días de trabajo, y junto a él, una niña de unos 6 años que saltaba con energía contenida, como si el mundo entero fuese un juego al que ella invitaba a todos a participar. Sofía se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Era extraño que una visión tan cotidiana le resultara tan significativa, pero la manera en que el hombre se inclinaba para guiar con ternura a la niña, posando la mano sobre su hombro con cuidado,
despertó en ella un calor al que no estaba acostumbrada. La niña llevaba entre sus manos una pequeña caja envuelta en papel de colores, mal doblado en algunos lugares y sujeto con una cinta que parecía haber sido atada con más entusiasmo que destreza. El contraste entre aquella caja torpemente adornada y las impecables joyas que ella había recibido esa misma mañana le produjo una punzada en el corazón. La niña hablaba sin parar, con la voz clara y musical, pero al notar a Sofía sentada sola frente al pastel con las velas apagadas, sus palabras se fueron apagando poco a poco. Tiró de la camisa de su padre con insistencia, sus ojos fijos en la joven que miraba el pastel con una expresión de vacío. El hombre siguió la dirección de la mirada de su hija. Por un instante, sus ojos y los de Sofía se encontraron, y en ese contacto fugaz ella sintió una chispa que no supo cómo definir. No era lástima lo que él mostraba, ni la fría cortesía que solía recibir de extraños, sino algo distinto, una mezcla de respeto silencioso y una compasión que no humillaba, que no la reducía. Al verse descubierta, Sofía bajó la mirada de inmediato, sonrojada por la vergüenza de que alguien hubiera presenciado su soledad expuesta tan crudamente. Pero no tardó en escuchar los pasos que se acercaban. La niña, incapaz de contener su impulso, caminó hacia ella con decisión, arrastrando a su padre tras de sí. Sofía sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Estaba tan acostumbrada a la invisibilidad, a que los demás la evitaran por no saber cómo tratarla, que aquel acercamiento directo la desconcertaba. La niña se plantó junto a su mesa y sonrió con una franqueza desarmante. Depositó la caja sobre la mesa, justo al lado del pastel intacto, y anunció con la seguridad inocente de la infancia que quería compartir su regalo con ella. Sofía se quedó sin palabras, mirando la caja como si fuera un objeto de otro mundo. Era tan imperfecta, con las esquinas arrugadas y la cinta torcida, que en su sencillez contenía una belleza que ninguna de las joyas recibidas esa mañana podía igualar. Sus ojos se humedecieron y tuvo que parpadear rápidamente para evitar que las lágrimas la traicionaran. Fue entonces cuando la niña se presentó con voz clara. Se llamaba Emma y explicó que aquel día ella y su padre habían horneado un pastel en casa. Era una tradición, dijo, porque siempre lo hacían para recordar a su madre, que había fallecido el mismo día en que ella nació. Hablaba con naturalidad, sin dramatismo, como quien acepta que la vida se compone de alegrías y ausencias entrelazadas. Sofía la escuchaba sin poder apartar la vista de ese rostro infantil, iluminado por una sinceridad que no conocía dobleces. El padre, que hasta entonces se había mantenido un poco al margen, dio un paso adelante y habló por fin. Su voz era profunda, serena, de esas que parecían tener el peso de muchas experiencias y la calma de quien ha aprendido a resistir. Se presentó como Mark y añadió, con una sencillez que desarmó por completo a Sofía, que nadie debería pasar su cumpleaños en soledad. Preguntó si podían acompañarla. El corazón de Sofía dio un vuelco. Estaba tentada de negarse por pura costumbre, por ese instinto de protegerse contra la posibilidad de otra herida. Sin embargo, sus labios, casi por voluntad propia, formaron un gesto afirmativo, apenas un movimiento de cabeza, pero que para ella significaba atravesar un umbral invisible. Mark sonrió con suavidad, como quien respeta la fragilidad de un momento, y acercó una silla para sentarse junto a su hija. Emma, exultante, comenzó a desenvolver la caja con manos torpes, liberando de dentro un pequeño pastel casero, cubierto con glaseado blanco y decorado con estrellas de azúcar desiguales. El contraste con el pastel elegante frente a Sofía era abrumador. Uno representaba la perfección vacía del dinero, el otro, el amor torpe pero verdadero de unas manos pequeñas. La camarera, testigo discreta de aquella escena, se apresuró a llevar platos y cubiertos adicionales, sin decir palabra, pero con una sonrisa en los ojos. Emma sacó de su bolsillo una vela en forma de estrella que había guardado con orgullo y la colocó en el centro del pastel. Mark buscó cerillas en el bolsillo de su chaqueta y al encenderla, una llama titilante iluminó la mesa. La niña comenzó a cantar «Cumpleaños feliz» con voz aguda y un poco desafinada. Al instante su padre se unió con un tono grave que la acompañaba como un refugio. Sofía no pudo resistir más.
Las lágrimas que había contenido durante todo el día corrieron por sus mejillas, pero esta vez no eran de pura tristeza. Había en ellas algo distinto, un destello de alivio, como si por fin alguien hubiera escuchado el deseo que había confiado en silencio a las velas. Cuando cerró los ojos y volvió a pedir un deseo, por primera vez en años no rogó por soportar la soledad, sino por no volver a estar sola nunca más. Abrió los ojos y se encontró con dos pares de miradas fijas en ella. La de Emma brillaba con la curiosidad y la alegría de la infancia, mientras que la de Mark era serena, atenta, profundamente humana. Sofía intentó hablar, agradecer, pero las palabras apenas le salieron en un susurro tembloroso. Emma, sin embargo, no necesitó escucharlas. Alargó su pequeña mano y tomó la de Sofía con la naturalidad con que un niño toma una flor del campo. Aquella calidez le recorrió el cuerpo como un rayo. No recordaba la última vez que alguien la había tocado sin cálculo, sin miedo, sin compasión fingida. Esa simple acción la devolvió al mundo de los vivos. Mark comenzó a hablar despacio, con frases sencillas, contándole a Sofía cómo Emma había insistido en decorar el pastel ella misma. Describió la batalla de harina y azúcar que había convertido su cocina en un caos risueño, y cómo en medio de la preparación habían recordado a Sara, su esposa fallecida. No intentaba impresionar, no adornaba sus palabras con artificios. Era un relato sincero, desnudo, lleno de verdad. Sofía escuchaba como quien recibe un regalo inesperado. Sentía que cada frase de aquel hombre era un puente que la conectaba con una vida real, con una existencia que no se medía en transacciones bancarias, ni en apariencias perfectas. El tiempo comenzó a fluir de otra manera. Los minutos se transformaron en una hora, y ella no lo notó. Emma le contaba anécdotas de la escuela, hablaba de los dibujos que hacía de su madre, basándose en lo que su padre le narraba, inventaba pequeñas historias en las que todos eran héroes. Sofía reía con un sonido que apenas reconocía como propio. Cada tanto se sorprendía descubriendo a Mark mirándola con calma, sin apartar la vista. Y esa mirada encendía en ella un calor que llevaba demasiado tiempo dormido. Cuando llegó la hora de irse, Emma no dudó un instante en lanzarse a abrazarla, rodeándola con sus brazos pequeños. Sofía permaneció rígida al principio, temerosa de quebrarse, pero luego se inclinó y devolvió el abrazo con una ternura que la sobrepasaba. Mark estrechó su mano con firmeza, prometiendo con un gesto silencioso que aquella no sería la última vez. Después se marcharon, dejando tras de sí el tintinear de la campanilla y un vacío que, por primera vez en años, no era de soledad sino de expectativa. Sofía permaneció en la mesa, mirando los restos de los dos pasteles. El suyo, impecable, continuaba casi intacto. El otro, desparejo y cubierto de estrellas torcidas, había sido devorado casi por completo. Supo entonces cuál de los dos había alimentado algo más que su cuerpo. Con el corazón palpitando de una forma nueva, volvió a su mansión aquella noche, incapaz de borrar de su mente la sonrisa de Emma ni la mirada tranquila de Mark. Se acostó en su cama con la sensación de que algo había cambiado de manera irreversible, de que la soledad que la había definido hasta ese día se había resquebrajado con la simple y poderosa fuerza de un gesto inesperado. Y mientras el sueño la vencía lentamente, una certeza palpitaba dentro de ella. Ese encuentro había sido apenas el inicio de algo mucho más grande. La noche después de aquel inesperado encuentro en la cafetería fue distinta a todas las noches que Sofía había vivido en los últimos años. Acostada en su habitación, rodeada por el lujo frío de la mansión, se descubrió incapaz de conciliar el sueño. La almohada de plumas resultaba demasiado mullida, las sábanas demasiado suaves, el silencio demasiado absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba poblada por pensamientos grises ni por la rutina de siempre, sino por imágenes que se repetían con obstinación. La voz clara de Emma cantando una canción de cumpleaños, la pequeña mano cálida aferrándose a la suya, la sonrisa franca de una niña que no conocía prejuicios, y la mirada tranquila y serena de Mark, observándola sin compasión fingida, sin incomodidad, con una humanidad que le había devuelto una chispa de vida. Sofía no recordaba la última vez que había sonreído antes de dormirse,
y sin embargo, aquella noche lo hizo. Al despertar la mañana siguiente, algo distinto flotaba en el aire. No era que la mansión hubiera cambiado. Los corredores seguían igual de fríos, los pasos de los sirvientes igual de contenidos, las voces igual de distantes. Pero en su interior había un temblor nuevo, una especie de calidez que le impedía resignarse otra vez al vacío. Durante el desayuno, apenas probó la comida que le habían servido con la acostumbrada perfección. En cambio, recordó con intensidad el sabor imperfecto pero sincero del pequeño pastel de Emma, aquel glaseado torcido que contenía más amor que todos los banquetes preparados por chefs contratados. El recuerdo le provocó una punzada de nostalgia y un deseo ardiente de volver a experimentar algo parecido. La rutina intentó atraparla otra vez, con sus paseos breves por el jardín interno de la mansión y la lectura forzada de algún libro que dejaba pronto de interesarle. Pero hacia la tarde la inquietud creció tanto que no pudo resistirse. Pidió a su chofer que la llevara al parque de la ciudad. El hombre la miró con sorpresa, pues hacía meses que ella no pedía nada semejante, pero cumplió la orden en silencio. Durante el trayecto, Sofía se preguntaba a sí misma qué esperaba encontrar. Tal vez la tranquilidad de los árboles, tal vez la risa de los niños jugando. En el fondo, aunque no se atrevía a reconocerlo, alimentaba la esperanza de volver a ver a Emma y a Mark, como si el destino pudiera concederle ese regalo 2 veces. El parque estaba lleno de vida. Los rayos del sol de la tarde se filtraban entre las hojas verdes, y las voces infantiles llenaban el aire con una música espontánea. Los padres conversaban en los bancos, los perros corrían libres, y en medio de ese bullicio natural Sofía se sintió extraña, como una espectadora que había estado demasiado tiempo apartada de la vida cotidiana. Movió lentamente las ruedas de su silla por los senderos, observando con atención el mundo a su alrededor. El corazón le latía con una ansiedad que no lograba explicarse, y entonces cuando comenzaba a resignarse a la idea de no encontrarlos, una voz familiar la alcanzó desde atrás, clara, vibrante, llena de emoción. «¡Señorita Sofía!», gritó Emma corriendo hacia ella con un papel en las manos. Sofía se quedó petrificada, como si la voz hubiera abierto de golpe un resquicio de felicidad en su pecho. La niña llegó hasta su lado jadeando y desplegó con orgullo el dibujo que había hecho. En él, con trazos torpes de crayones, aparecían 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto con brazos fuertes, una niña rubia sonriente y una mujer de cabello oscuro sentada en una silla de ruedas. Sobre sus cabezas brillaba un sol amarillo desbordante, y alrededor, flores de colores simples. Sofía sintió que el aire le faltaba. Emma la había dibujado como parte de su familia, sin dudarlo, sin pedir permiso, sin detenerse a pensar en convenciones. Aquella imagen contenía un mensaje tan poderoso que a Sofía le temblaron las manos. Le acarició el rostro a la niña conmovida, incapaz de pronunciar palabra. Unos instantes después, Mark apareció caminando con paso tranquilo, cargando una bolsa con pan y migas para alimentar a los patos del estanque cercano. Al verla, inclinó ligeramente la cabeza en señal de saludo, y Sofía sintió de nuevo esa calma particular que irradiaba. No había en él ostentación ni nerviosismo. Era un hombre acostumbrado a la vida simple, a sostenerla con paciencia. Se acercó y explicó que Emma había insistido en traerle su dibujo, que desde que la viera en la cafetería no hablaba de otra cosa. Sofía apenas logró responder con un hilo de voz agradecido. Emma, en cambio, ya tiraba de su padre para llevarlos al estanque. Los 3 caminaron juntos, o más bien, Mark caminaba mientras Sofía rodaba con esfuerzo y Emma saltaba entre ellos, llenando de vitalidad el espacio. A orillas del estanque, Emma se sentó en la hierba y comenzó a lanzar pedacitos de pan a los patos, riendo con cada chapoteo. Sofía la miraba fascinada, descubriendo en su risa una música capaz de derribar los muros que había construido en torno a su corazón. Mark, sentado cerca, abrió la bolsa y con manos curtidas por el trabajo, le ofreció migas también a ella. Sofía las tomó con cuidado, dejando caer los trozos en el agua y observando cómo los animales se apresuraban a atraparlos. Era un gesto mínimo, pero para ella significaba volver a participar en la vida, dejar de ser una figura estática observada a distancia. La conversación comenzó tímida, con Mark contándole sobre su trabajo como carpintero. Hablaba del olor de la madera recién cortada,
del placer de dar forma a algo con sus propias manos, de la serenidad que encontraba en el ritmo de las herramientas. Sofía escuchaba con atención, maravillada de que alguien hablara con tanta pasión de algo tan sencillo. En la mansión, las conversaciones siempre giraban en torno a inversiones, adquisiciones, números abstractos que a ella no le decían nada. Aquí, en cambio, cada palabra de Mark estaba impregnada de verdad tangible, de una realidad que se podía tocar. Con el paso de los días, comenzaron a encontrarse más a menudo, a veces de forma aparentemente casual, otras casi como si lo hubieran planeado sin necesidad de decirlo. El café Sweet Memories se convirtió en un punto de reunión silencioso, donde Emma corría a mostrarle sus nuevos dibujos o contarle las travesuras de la escuela. Sofía, que siempre había temido hablar de sí misma, se descubrió compartiendo recuerdos de su infancia, relatos de los paseos con su madre, de los libros que devoraba en secreto en las bibliotecas de la mansión. Cada palabra liberada era un pedazo de su alma que se sacudía el polvo del encierro. Una tarde, mientras Emma coloreaba en silencio, Sofía habló por primera vez del accidente. Lo hizo con la voz quebrada, deteniéndose varias veces, como si las palabras fueran cuchillos que debía sacar lentamente de una herida aún abierta. Describió la luz enceguecedora de los faros, el impacto brutal, la sensación helada al despertar en el hospital, con las piernas inmóviles. Confesó el horror de los meses siguientes, la humillación de ser tratada como una carga, la forma en que su padre la había convertido en un problema administrativo más de su vida de negocios. Al terminar, bajó la mirada, convencida de que había mostrado demasiado, de que Mark se apartaría como tantos otros. Pero él permaneció allí, en silencio, escuchándola sin apartar la vista. Su silencio no era vacío ni incómodo, estaba lleno de comprensión, de una fuerza serena que la sostenía. Cuando al fin habló, no fue para ofrecerle frases hechas ni compasión superficial, sino para contarle, con la misma calma, cómo había perdido a su esposa y cómo había aprendido a criar solo a Emma. No lo hacía para compararse, ni para minimizar su dolor, sino para tenderle un puente de empatía real. Sofía sintió que aquel hombre la veía no como una inválida, sino como una mujer que había sufrido y que aún podía soñar. Con cada encuentro, la barrera que había levantado entre ella y el mundo se hacía más frágil. Descubría que podía reír de nuevo, que podía escuchar sin miedo, que podía compartir partes de su alma sin ser juzgada. Y sobre todo, descubría que Mark no la miraba con condescendencia, sino con respeto. Había en sus ojos una constancia silenciosa, un modo de mirarla que no buscaba compadecerla, sino reconocerla. En esos momentos, Sofía se sorprendía a sí misma sintiendo un calor que creía olvidado. No era un amor declarado, pero sí la promesa de que podía volver a florecer. Una tarde en el café, Emma dibujaba concentrada mientras Mark y Sofía conversaban. Ella rió de algo que él dijo, una risa espontánea, auténtica, que la sorprendió incluso a sí misma. Mark la observó entonces con una intensidad tranquila, y sus miradas se cruzaron en un instante prolongado que lo dijo todo sin palabras. Sofía apartó los ojos rápidamente, con el corazón acelerado, pero supo en lo más profundo que algo estaba cambiando dentro de ella. Era como si los primeros brotes de una esperanza nueva estuvieran empujando a través de la tierra endurecida de su soledad. Así, con encuentros sencillos, con conversaciones francas y risas inesperadas, la vida de Sofía comenzó a transformarse. Cada día aguardaba con impaciencia el momento de verlos. Cada noche se dormía con la imagen de Emma sonriendo y con la calma que le transmitía Mark. El mundo seguía siendo incierto, los muros de la mansión seguían allí. Su padre continuaba ausente en sus negocios, pero ya no era lo único que definía su existencia. Había algo nuevo, frágil pero luminoso, que crecía dentro de ella. Y aunque todavía no se atrevía a ponerle nombre, Sofía sabía que estaba frente al inicio de una promesa que podía devolverle la vida. El mundo de Sofía había comenzado a abrirse como un capullo tímido bajo la tibieza de un sol inesperado. Los días compartidos con Mark y Emma habían dejado huellas en su corazón, tan hondas que ya no podía concebir la rutina sin el sonido de la voz de la niña, sin la serenidad callada de aquel hombre que la escuchaba con paciencia. Sin embargo,
Mientras ella se aferraba con esperanza a ese nuevo brote de vida, la sombra de su padre se extendía silenciosa detrás de los muros de la mansión. Richard Bale no era un hombre que soportara sorpresas. Había construido su imperio sobre la base de controlar hasta el más mínimo detalle, y la idea de que su hija se estaba vinculando con alguien fuera de los parámetros que él aprobaba le resultaba intolerable. Al principio llegaron rumores, comentarios discretos de los empleados que habían visto a Sofía salir más a menudo, observaron con extrañeza la luz en sus ojos y el leve temblor de felicidad que la acompañaba al regresar. Richard, aunque distante en apariencia, no ignoraba nada de lo que ocurría bajo su techo. Tenía la costumbre de vigilarlo todo, y pronto hizo que hombres de confianza reunieran información sobre aquel viudo carpintero y su hija. La tensión se acumuló poco a poco hasta desembocar en una cita ineludible. Una noche, uno de los asistentes le comunicó a Sofía que su padre deseaba verla en el despacho. El tono de la voz del hombre era respetuoso, pero la frialdad con que pronunció las palabras bastó para helarle la sangre. Hacía tiempo que evitaba aquel lugar, un salón solemne, donde la penumbra resaltaba los tonos oscuros de la madera y las pantallas siempre encendidas escupían cifras y gráficas que para ella no tenían ningún sentido. Al entrar la recibió la fragancia persistente del cuero y el tabaco, mezclada con el brillo acerado de los muebles. Richard estaba sentado detrás del enorme escritorio, con la espalda erguida y la expresión pétrea. Ni siquiera se levantó cuando ella entró. Se limitó a indicarle con un gesto seco que avanzara. Sofía avanzó despacio, con las ruedas de su silla resonando suavemente sobre el suelo. El silencio pesaba como una sentencia. Su padre la observaba con los mismos ojos fríos con que solía mirar a sus socios en una negociación. Cuando habló, lo hizo sin rodeos. Había recibido informes sobre sus salidas. Sabía que estaba pasando tiempo con un hombre de origen humilde y con su hija pequeña. La voz de Richard goteaba desprecio en cada palabra. Lo describió como un oportunista, alguien que había visto en ella a una mujer vulnerable y adinerada, y que buscaba aprovecharse de su fragilidad. Sofía sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello y cómo la sangre le martilleaba en las sienes. Durante años había soportado la indiferencia de su padre, pero que se atreviera a reducir a Mark a la categoría de depredador y a ella a la de víctima ingenua le pareció insoportable. Intentó responder con calma, pero su voz temblaba. Le explicó que Mark no era lo que él imaginaba, que había encontrado en él y en Emma algo que ella no había sentido en años: calor, compañía, respeto. Sin embargo, Richard no la dejó terminar. Con un movimiento brusco de la mano, la interrumpió y lanzó contra ella la frase más cruel que había escuchado jamás. «Ningún hombre te querrá nunca por lo que eres ahora», dijo, su voz cargada de una seguridad helada. «Nadie quiere cargar con una mujer rota». Las palabras le atravesaron como cuchillas. Se quedó sin aliento, clavada en el asiento de su silla, sintiendo que el mundo se oscurecía a su alrededor. Era su padre, el hombre que debía protegerla, quien confirmaba en voz alta los temores más oscuros que la atormentaban cada noche. Por un instante pensó que se derrumbaría, pero algo dentro de ella se rebeló con violencia. ¿De verdad creía que su vida había terminado en aquel accidente? ¿Que estaba condenada a ser un mueble más en la mansión? Una risa amarga se le escapó de los labios, sorprendiendo incluso a Richard. No era una risa de diversión, sino de incredulidad y dolor. Con una firmeza que le nació de las entrañas, lo acusó de haberla abandonado emocionalmente desde el día en que quedó inválida, de haberse escondido detrás de sus cifras en vez de ser un padre. El rostro de Richard se endureció aún más, si es que era posible. Su tono cambió a uno más frío, más calculador, como el de un verdugo que anuncia la sentencia. Si ella persistía en ese vínculo con aquel hombre, él utilizaría todos los recursos a su disposición para destruirlo. Podía acusarlo legalmente de aprovecharse de una mujer discapacitada. Podía arruinar su pequeño taller con litigios interminables. Podía reducir a cenizas la vida de esa niña con tan solo una llamada. Richard hablaba con la tranquilidad de quien sabe que sus palabras no son amenazas vacías, sino realidades al alcance de su mano. Sofía sintió que la trampa se cerraba sobre ella. La imagen de Mark en su taller, trabajando con madera, y la de Emma riendo con inocencia, se le aparecieron como un cuadro vulnerable a punto de ser destruido
por una tormenta despiadada. El miedo la paralizó. Sabía que su padre tenía el poder para cumplir lo que prometía. Había visto cómo arrasaba con rivales empresariales sin la más mínima piedad. Y entonces comprendió que la única forma de proteger a Mark y a Emma era alejándose de ellos, aunque eso significara arrancarse de cuajo la única felicidad que había sentido en años. Aquella noche, en la soledad de su habitación, se enfrentó a la decisión más dura de su vida. Las paredes se cerraban a su alrededor como barrotes invisibles, y el teléfono en sus manos pesaba como una sentencia. Escribió el mensaje con dedos temblorosos. Unas pocas frases frías, calculadas, carentes de toda emoción, en las que le decía a Mark que no podían volver a verse, que lo mejor era cortar todo contacto, que lo sentía. Cuando pulsó el botón de enviar, un dolor insoportable le atravesó el pecho, como si hubiera asesinado con sus propias manos la única luz que le quedaba. Se dejó caer sobre la cama, llorando en silencio hasta que las lágrimas se agotaron y la madrugada se filtró por las cortinas. Lejos de allí, en su modesta casa, Mark leyó el mensaje una y otra vez, incapaz de comprenderlo. Era tan distinto a la mujer que había conocido, tan contrario a la ternura de sus encuentros, que se negaba a creerlo. Permaneció horas sentado en la penumbra del salón, con el teléfono aún en la mano, mientras Emma lo observaba con ojos grandes y preocupados. Finalmente, la niña se acercó y le preguntó por qué estaba triste. Mark, con la voz quebrada, le confesó que Sofía ya no quería verlos. Emma se quedó en silencio largo rato, y luego respondió con la convicción sencilla de un niño. «Eso no es verdad. Ella nos quiere. Yo lo vi. Sonreía de verdad cuando estaba con nosotros». Las palabras de la pequeña eran como una brasa en medio de la oscuridad, pero para Mark no fueron suficientes para borrar el dolor. La ausencia de Sofía llenó los días siguientes con una tristeza densa. En el taller, cada tabla de madera le recordaba las historias que quería compartir con ella. Cada rincón de la casa le parecía vacío sin la expectativa de sus visitas. Emma también cambió. Su risa se volvió más tenue, dejó de cantar mientras jugaba y en sus dibujos los colores se tornaron más apagados. En la mansión, por su parte, Sofía vivía atrapada en un silencio aún más cruel que antes, consciente de que había sacrificado su propia felicidad en nombre de un amor que no se atrevía a defender frente a su padre. El eco de aquella conversación con Richard la perseguía, repitiéndose como un veneno en su mente. Pero en lo más profundo de su alma, aunque intentaba convencerse de lo contrario, sabía que había cometido un error devastador, porque proteger a los que amaba negándose a sí misma era, en realidad, otra forma de condenarlos a todos a la infelicidad. Y esa certeza, aunque todavía era apenas una chispa, pronto se convertiría en un fuego imposible de apagar. Los días que siguieron al mensaje que Sofía envió a Mark fueron como un corredor interminable pintado de gris. El eco de sus propias palabras, tan frías y crueles, la perseguía en cada rincón de la mansión. Intentaba convencerse de que lo había hecho por el bien de él y de Emma, que aquel sacrificio era un acto de protección. Pero la mentira se desmoronaba cada vez que cerraba los ojos. Veía el rostro de la niña, la dulzura de su sonrisa confiada, la serenidad firme de Mark, y sentía que los había traicionado a ambos. Su corazón latía con la culpa de quien se ha convertido en su propio verdugo. La casa, antes vacía, se transformó en una prisión más opresiva que nunca. Ni el perfume de las flores frescas que los sirvientes colocaban en jarrones, ni los pasillos interminables revestidos de arte, ni el murmullo educado del personal lograban disimular el frío que la rodeaba. Se encerraba en su habitación, rechazaba la comida y evitaba el contacto visual con cualquiera. Sus días eran una sucesión de horas pesadas, y sus noches, un desierto de insomnio poblado de lágrimas. Mark, por su parte, había recibido aquel mensaje con la incredulidad de quien escucha una mentira disfrazada de verdad. Durante 3 días se obligó a respetar lo que Sofía había escrito. No quería invadir su decisión, aunque el dolor lo desgarraba. Trabajaba en el taller con movimientos mecánicos, pero cada golpe del martillo y cada corte de la sierra carecían de vida. Emma lo observaba con un silencio inusual, dibujando con crayones más oscuros, hasta que un cuarto día, con la franqueza propia de la infancia,
Preguntó si Sofía los había dejado porque eran pobres. La pregunta lo atravesó como una lanza. Apretó a su hija contra el pecho y le susurró que el amor no dependía del dinero, que Sofía los quería, que algo más debía haber ocurrido. Y en ese instante comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados, que no podía permitir que la niña creciera creyendo que el cariño podía ser arrancado por las amenazas de un hombre poderoso. Decidió entonces llevarla con él a la mansión de los Vale, aunque los rechazaran, aunque los humillaran. El portón de hierro se levantaba imponente, vigilado por guardias con trajes impecables que parecían más esculturas que personas. Mark caminó con paso firme hasta ellos, con Emma aferrada a su mano. Pidió ver a Sofía, explicó que era importante, que no podían marcharse sin hablar con ella. Los guardias, imperturbables, respondieron que no estaba permitido, que él no figuraba en ninguna lista. Mark sintió cómo la rabia le subía por la garganta, pero antes de que pudiera replicar, Emma se adelantó, se colocó frente a los barrotes y pegó su rostro a ellos. Con una voz temblorosa pero decidida, gritó hacia el interior del jardín. «Señorita Sofía, la extrañamos. Por favor, vuelva». Ese grito desgarrador atravesó el aire como un cuchillo. Dentro de la mansión, Sofía permanecía en su habitación, encogida en la silla, incapaz de levantarse ni siquiera para mirar por la ventana. Había rechazado la cena y se había encerrado en un silencio obstinado, cuando de pronto, aquel llamado infantil la alcanzó como una campanada. Reconoció de inmediato la voz de Emma, clara, insistente, viva. Se levantó bruscamente, o más bien, empujó con fuerza las ruedas de su silla hacia la ventana. Abrió las cortinas y vio a lo lejos dos figuras frente a las rejas. Era como si de pronto la vida hubiera irrumpido en su prisión, y el latido de su corazón estalló con una energía que no sentía desde antes del accidente. En ese instante comprendió que su decisión de alejarse había sido un error imperdonable. No podía protegerlos a costa de renunciar a lo único que daba sentido a sus días. Se movió con rapidez, con una determinación feroz que sorprendió incluso a ella misma. En lugar de dirigirse al vestíbulo principal, donde sabía que su padre podría detenerla, se encaminó hacia el ascensor de servicio. Bajó a la cocina, donde encontró a María, la anciana cocinera que la había visto crecer. Al verla entrar empapada de agitación, María comprendió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin necesidad de palabras, abrió la puerta trasera que daba al patio de servicio. «Sea feliz, mija», murmuró en voz baja. Sofía apretó su mano con gratitud y salió a la noche húmeda. La lluvia, que había comenzado como un murmullo, se convirtió en un aguacero persistente. El agua golpeaba su rostro y se colaba por su ropa, empapándola de pies a cabeza, pero no se detuvo. Avanzaba empujando su silla con fuerza sobre el pavimento resbaladizo, con las ruedas chapoteando en los charcos. El esfuerzo era brutal, los brazos le ardían, pero su voluntad ardía aún más. Sabía que cada metro la alejaba de la cárcel en la que había estado viviendo y la acercaba a la vida que quería elegir. El mundo a su alrededor se difuminaba en sombras y luces borrosas por la lluvia, pero ella solo veía en su mente el rostro sonriente de Emma y la mirada firme de Mark. Tras un trayecto que le pareció eterno, divisó la fachada cálida de Sweet Memories Bakery, aquel lugar que había marcado el comienzo de todo. Empapada, agotada, con el corazón latiéndole a punto de romperse, empujó la puerta de cristal y el sonido familiar de la campanilla llenó el aire. Dentro, la luz amarilla bañaba el ambiente en un resplandor acogedor. Allí, en la misma mesa donde habían compartido su primer pastel, estaban Mark y Emma, refugiados de la tormenta. Al verla se quedaron petrificados. Emma fue la primera en reaccionar. Soltó un grito de alegría y corrió a abrazarla, pegando su cuerpecito contra el torso empapado de Sofía. «Sabía que volvería, se lo dije a papá», murmuró con voz entrecortada. Mark se levantó despacio, como si temiera que aquella visión desapareciera si se movía demasiado rápido. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Sofía, temblando al sentir la realidad de su cuerpo allí, frente a él. Sus ojos, empañados por las lágrimas, se encontraron con los de ella. «¿Qué hace aquí? Está helada», susurró con voz áspera. Sofía, jadeante, lo miró fijamente.
Estoy aquí porque elijo, dijo con palabras que surgieron como un relámpago. Elijo a usted, elijo a Emma, elijo la vida fuera de esa prisión. Mi padre podrá amenazarme cuanto quiera, pero ya no me importa. No voy a vivir un día más sin ustedes. Mark cayó de rodillas frente a ella, con la emoción desbordando su rostro. ¿Está segura?, preguntó con miedo en la voz. Él puede hacernos daño, puede quitarnos todo lo poco que tenemos. Sofía levantó la mano temblorosa y acarició su mejilla, con una ternura que brotaba de la desesperación y la esperanza. Ya me quitó lo más importante durante años. No dejaré que me arrebate el corazón también. Ustedes son mi corazón. El silencio en la cafetería se volvió absoluto, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Emma, aún abrazada a Sofía, los miraba a ambos con los ojos radiantes de una certeza que los adultos habían olvidado. En ese momento, todo lo que habían sufrido, todas las amenazas y la soledad, se desvaneció frente a la verdad simple e irrefutable de que estaban juntos. El calor de la pequeña llama que habían encendido aquella tarde de cumpleaños se transformó ahora en un fuego decidido, un fuego contra el cual las tormentas de Richard Valley tendrían que estrellarse. Sofía supo entonces que había roto las cadenas de su jaula dorada. Afuera, el aguacero arreciaba, los relámpagos iluminaban la ciudad, pero dentro de aquella humilde cafetería había un refugio de luz y amor. Mark tomó la mano de Sofía entre las suyas y Emma se acurrucó contra ella como si nunca fuera a soltarla. Juntos enfrentaban un futuro incierto, pero ya no estaban solos. Por primera vez en años, Sofía respiró con libertad, y mientras la tormenta rugía afuera, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero que al fin había elegido la causa por la cual valía la pena luchar. La tormenta que había acompañado la huida de Sofía no se disipó de inmediato en el horizonte. Aquella noche en la cafetería, cuando declaró con voz temblorosa pero firme que elegía a Mark y a Emma por encima de todo, no fue el final de sus sufrimientos, sino el inicio de una lucha que se extendió durante semanas. El amanecer la encontró exhausta, con los brazos adoloridos por el esfuerzo de empujar su silla bajo la lluvia, pero con el corazón más ligero de lo que jamás recordaba. Mark la llevó a su casa aquella madrugada, envuelta en mantas, con Emma dormida sobre sus piernas, y la instaló en la pequeña habitación que había pertenecido a su esposa. El lugar era modesto, con paredes de pintura gastada y muebles sencillos, pero para Sofía era un refugio lleno de calor humano, un espacio impregnado de recuerdos y de risas que ella misma empezaba a compartir. En los días siguientes, la mansión de los Vales se convirtió en un hervidero de rumores. Richard había estallado en cólera al descubrir que su hija se había marchado. Movió hilos, envió abogados, lanzó amenazas disfrazadas de advertencias, pero cada intento por arrastrarla de nuevo a su jaula se encontró con una resistencia inesperada. Porque esta vez no era Mark quien se defendía, ni Emma quien hablaba con valentía. Era Sofía. Se presentó en la cafetería Sweet Memories, ese lugar convertido en símbolo de su renacimiento, y allí, frente a la mirada atónita de clientes y empleados, enfrentó a su padre cuando apareció con la arrogancia de siempre. Sus palabras resonaron claras en aquel espacio íntimo. Le dijo que no volvería a vivir bajo su control, que ni sus millones ni sus amenazas podían definir su valor, que había aprendido a ser vista y amada por lo que era, no por lo que representaba. Richard, acostumbrado a ganar todas las batallas, se quedó sin respuesta por primera vez. La fuerza de su hija no se basaba en poder financiero, sino en una verdad que no podía comprarse ni quebrarse. El choque entre padre e hija fue devastador. Richard se marchó aquella tarde con la furia reflejada en el rostro, prometiendo consecuencias. Sofía, sin embargo, se sintió liberada. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse, reemplazado por una determinación que nunca había sentido. Se instaló definitivamente en la casa de Mark y Emma, y comenzó a adaptarse a una vida muy distinta a la que conocía. La opulencia del mármol y los adornos de la mansión quedó atrás. Ahora compartía comidas en una mesa de madera que cojeaba de una pata. Escuchaba el crujido de los escalones. Veía las paredes decoradas con dibujos de crayones que Emma colgaba con orgullo. Y, paradójicamente,
Fue allí donde encontró la verdadera riqueza. Mark, con una paciencia silenciosa, fue haciendo pequeños cambios en la casa para que ella pudiera moverse con más comodidad. Ampliaba las puertas, construía rampas, modificaba muebles. No lo hacía desde la compasión ni condescendencia, sino desde el amor práctico de alguien que deseaba que ella formara parte de su vida plenamente. Cada gesto de él la hacía sentirse más fuerte, más completa. Emma, por su parte, la adoptó como madre sin necesidad de títulos ni explicaciones. Decoraba su silla de ruedas con cintas y flores, la tomaba de la mano cuando salían al parque, y cada noche le pedía que le leyera un cuento antes de dormir. Aquella niña había llenado de colores el mundo de Sofía, y lo había hecho de la manera más natural, incluyéndola en su vida como si siempre hubiera estado allí. Richard, entre tanto, atravesaba su propio desierto. Durante semanas se mantuvo apartado, escondiéndose en sus oficinas, rodeado de pantallas que reflejaban números y gráficas. Pero en el silencio de su soledad, la imagen de su hija enfrentándolo en la cafetería lo perseguía. No era ya la niña indefensa que él podía controlar, sino una mujer que había encontrado el valor de hablar con voz propia. Por primera vez en años, Richard se enfrentó a la verdad de su fracaso como padre. Había construido un imperio para esconder su dolor, para evitar enfrentarse a la pérdida de su esposa y a la fragilidad de la vida. Pero en ese proceso había perdido lo más importante, la confianza y el amor de su única hija. El primer gesto llegó de forma tímida. Envió un mensaje a Sofía a través de un asistente, palabras que parecían más un ensayo que un verdadero pedido de perdón. Ella lo ignoró, desconfiada. Pero con el tiempo Mark, con su sabiduría tranquila, le sugirió que tal vez su padre necesitaba una oportunidad de mostrar arrepentimiento. Y así, pasados algunos meses, Richard se atrevió a presentarse en persona. Tocó la puerta de la casa de Mark con la inseguridad de un hombre que nunca había pedido nada en su vida. Cuando Sofía lo vio en el umbral, una mezcla de ira y compasión se agitó en su pecho. Hubo silencio, miradas largas, recuerdos dolorosos. Finalmente Richard habló, y por primera vez lo hizo sin la armadura del empresario. Confesó que había sentido miedo desde la muerte de su esposa, miedo de no saber cómo cuidar a Sofía, miedo de que su fortuna no bastara para devolverle la vida que el accidente le arrebató. Admitió que había fallado, que había sido cruel, y que quería aprender a ser padre de nuevo. La reconciliación no fue inmediata. Sofía lo escuchó con lágrimas en los ojos, pero también con la dureza de quien ha sufrido demasiado. Le dijo que sus palabras debían convertirse en hechos, que no bastaban las disculpas. Richard aceptó. Comenzó a visitarlos poco a poco, a sentarse en el taller de Mark, torpe al principio con las herramientas, pero con una humildad nueva. Asistió a las funciones escolares de Emma, descubriendo con sorpresa que una simple canción, interpretada por un grupo de niños, podía emocionarlo más que cualquier éxito financiero. Se fue transformando lentamente, aprendiendo que la vida no se medía en logros empresariales, sino en momentos compartidos. El tiempo tejió un nuevo equilibrio. Al cumplirse un año desde aquella tormentosa noche en la cafetería, Sweet Memories Bakery se llenó de flores y cintas blancas. Era el cumpleaños número 26 de Sofía, pero también el día de su boda. Allí, en el mismo lugar donde la soledad se había quebrado con una vela y un pastel torcido, se reunieron para celebrar la unión de dos vidas. Los invitados eran pocos, amigos humildes de Mark, algunos antiguos conocidos de Sofía que habían regresado cuando supieron de su valentía, los empleados de la cafetería que habían presenciado el inicio de la historia, y entre todos, Richard, que esta vez no era un espectador distante, sino un padre dispuesto a caminar a su lado. Sofía avanzó por el pasillo decorado con flores, su silla adornada con girasoles y cintas que Emma había colocado con entusiasmo. Vestía el traje de bodas de su madre, cuidadosamente adaptado para fluir sobre su cuerpo con dignidad y belleza. Richard, con lágrimas contenidas, empujaba suavemente la silla, susurrándole al oído que su madre estaría orgullosa. Al llegar al altar, Mark la esperaba con los ojos brillantes de emoción. Las palabras de los votos fueron sencillas, pero nacidas del corazón. Mark prometió verla siempre como entera, caminar junto a ella en todas las circunstancias,
empujar su silla cuando estuviera cansada y cargarla cuando hiciera falta. Sofía, entre lágrimas, prometió elegirlos a él y a Emma una y otra vez, ser madre y esposa, construir juntos una vida sin jaulas ni cadenas. Cuando se besaron, el pequeño salón estalló en aplausos. Emma aplaudía con más fuerza que nadie, gritando con orgullo que ahora tenía una mamá. La celebración posterior fue modesta pero llena de alegría. Hubo música, risas, bailes improvisados. Sofía giraba con su silla en la pista, y Emma danzaba a su alrededor como un torbellino de colores. Richard, sentado en una esquina, los observaba con los ojos brillantes, como si estuviera descubriendo por primera vez lo que significaba la verdadera felicidad. El tiempo siguió su curso y la familia se expandió. Meses después, Sofía dio a luz a un niño sano, tras un embarazo lleno de temores y cuidados. En la sala del hospital, Mark sostuvo su mano. Emma miraba al bebé con fascinación, y Richard, convertido ya en un abuelo distinto, lo tomó en brazos conmovido, prometiendo no volver a fallar. Sofía, recostada, contemplaba aquella escena con lágrimas de gratitud. La soledad que la había definido por tantos años había quedado atrás. Ahora tenía un hogar, una familia, un futuro. Recordó entonces aquella tarde lejana en que, frente a un pastel solitario, con 25 velas, había pedido un deseo imposible: no estar sola. El humo de aquellas velas parecía haberse convertido en un puente que la condujo a este presente. Miró a su alrededor. Mark sonreía cansado pero feliz. Emma acariciaba con cuidado la cabecita del bebé, y Richard lloraba en silencio. Sofía comprendió que el universo había respondido, no con milagros espectaculares, sino con la magia simple y poderosa del amor y la elección. Desde aquel día, ningún cumpleaños volvió a ser solitario. Sweet Memories Bakery se convirtió en el lugar sagrado donde celebraban cada año, no solo la vida de Sofía, sino la historia de cómo una mujer en una silla de ruedas, que había creído estar condenada a la invisibilidad, encontró la fuerza de elegir y fue elegida a su vez. Y cada vez que las velas se apagaban, ya no había humo que se deshiciera en el vacío, sino risas y abrazos que llenaban el aire. Así, entre el calor de los suyos, Sofía cerró para siempre la puerta de la soledad y abrió la de una vida plena, en la que la esperanza había echado raíces para nunca más marchitarse. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas. Mira también nuestros siguientes y otros videos llenos de emociones y aprendizajes de vida. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también lo disfruten.